como me dieron este tema acerca de shock, que es un tema muy lindo, digo lindo, no a los pacientes, sino muy lindo, porque es una situación en la cual convergen, creo, muchas especialidades. Tanto las especialidades como yo, como intensivos, de emergencia, que dicho sea de paso sé que están por aquí, algunas enfermeras de emergencias, de UCI neonatología, también me dijeron, bueno, entre otras. Entonces, ¿por qué importante? Y vamos a darle un marco diferente a lo que significa shock. Vamos a, recuerden, enfermería es ciencia y a partir de la ciencia vamos a empezar un poquito a retomar fisiología y a partir de la cual ustedes van a saber cuáles son sus intervenciones. Porque pienso que el marco tiene que ser diferente y no lo habitual. Desde el momento en que vamos a iniciar, vamos a empezar desde el final. ¿Y cuál es el final para poder determinar qué significa shock? Pues shock es eso. Hay un algoritmo de evaluación de la función cardiovascular y monitorización hemodinámica en la situación de shock que salió ahora en junio del 2018 en el Critical Care, que es una publicación a partir de cual nosotros vamos a tener que delimitar todas nuestras actividades de enfermería, porque esto, recuerden, es que es una recomendación grande de un equipo multidisciplinario donde nosotros tenemos que obviamente estar a la par con todo el equipo multidisciplinario. ¿Qué dice? ¿Cómo tendríamos que evaluar el shock? Fíjense aquí. Ahora, esto también trae consigo una diferencia. La capacidad resolutiva de nuestras instituciones son diferentes, pero en muchas de ellas obviamente tenemos pacientes con shock. Puede ser pacientes que obviamente ingresen no solamente al Almenara, a Revaliati, que obviamente tienen capacidad resolutiva total, son centros de referencia, pero no con eso están exentos algunas otras instituciones que siendo del nivel 3 hacia abajo, obviamente podemos identificar aquellos pacientes que está obviamente en toda la meseta de hacer un shock inminente. Entonces, a partir de la cual nosotros vamos a empezar a decir en dónde estamos. O sea, ¿qué se necesita para evaluar la función cardiovascular en nuestro paciente? Necesitamos hacer una monitorización básica inicial que usted y todas las enfermeras conocemos, desde una valoración que va a continuar con el apoyo obviamente de un monitor multiparámetro y con todo el apoyo logístico para poder hacer pulsioximetría, una ecocardiografía, vamos a poder valorar nuestras frecuencias respiratorias, saturación de oxígeno, presión arterial. Pero cuando uno necesita evaluar el shock, nosotros tenemos un objetivo inicial, porque vamos a empezar a decir que hoy día shock no es hipotensión. Vamos a dejarlo ahí. Más adelante le voy a decir por qué shock no es hipotensión. Entonces, pero siempre la variable objetiva, al margen de las instituciones con capacidad resolutiva, se tienen que tener aquí, que obviamente vamos a tener una presión de perfusión de órganos, que si bien es cierto, cuando la valoración física tenga que acompañar, obviamente con un recurso un poquito más invasivo, nosotros podemos determinar lo siguiente, porque ya estamos en el contexto del shock. Nuestro paciente está en shock, en consecuencia, la presión, nosotros tenemos que evaluar una presión de perfusión de órganos. ¿Y de qué manera va a ser? De manera invasiva, a través de una línea arterial. Y después, además, ¿qué es? Les dije inicialmente que shock no es hipotensión. ¿Y qué es? Si bien es cierto, es un desequilibrio entre el suministro de oxígeno y el consumo de oxígeno, cuyo resultado se da un aumento de la producción de lactato, entonces, ¿qué es lo que tengo que evaluar? Un paciente en shock, ¿tengo que evaluar qué? Una analítica, análisis de gases arteriales para poder identificar los niveles de lactato, que es superior a 4 miliequivalentes por litro, está determinado y definido como shock. Hasta ahí estamos, entonces estamos acá. Entonces, seguimos. Si no se ha resuelto o no se ha aclarado
los niveles de lactato con la primera, el primer paso para en nuestros pacientes en shock. La primera forma de abordar a un paciente es obviamente la expansión de volumen, ¿no? Mejorar el espacio intravascular que obviamente está ofrecido por toda la fisiopatología del shock. Pero si eso no ha significado, como ustedes lo quieran llamar, reto de fluidos, expansión de fluidos, y eso no ha significado el aclaramiento del lactato, entonces, ¿qué es lo que necesito? Entonces, porque de mantenerse el lactato en niveles altos, la hipoperfusión tisular o la disauxia celular se perpetúa y entonces podemos estar frente a un DOMS. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si bien es cierto, si eso pasa, nosotros ¿qué hacemos? Utilizamos drogas vasopresoras, que de primera línea es una noradrenalina y ya no es una dopamina como en las guías que anteriormente nos referían. Entonces, además, ¿qué tenemos que hacer? Porque recuerden que la expansión de volumen, la administración de volumen, trae con ello también complicaciones. ¿Y cuáles son? Son complicaciones deleterias al punto máximo que pueden conducir, ¿qué? No solamente pueden producir alteraciones de la coagulación, trastornos pulmonares, trastornos gastrointestinales, trastornos además que pueden activar una cascada inflamatoria y tener un paciente en falla multiorgánica, ¿cierto? Eso es lo que pasa con la solución salina. Entonces, de eso las enfermeras tenemos que aprender y tener bien signo. A veces cuando estamos en la emergencia, ¿qué es lo que pasa? Nos acostumbramos a mantener una solución salina y que vaya pasando, ¿no? Porque de pronto el paciente está en shock, le está bajando la presión y eso va a evitar ¿qué? No va a evitar nada. Hoy en día tenemos herramientas de monitoreo que nos permiten ofrecer una línea de base para poder determinar si el paciente requiere o no requiere volumen. Y a eso lo denominamos que la utilización de monitores, herramientas de monitores, que si bien es cierto, ustedes conocen al catéter de arteria pulmonar, que era un tipo de monitorización hemodinámica invasiva y que hoy en día ha sido suplida ¿por quién? Por la ecocardiografía. Entonces ya no lo extrañan a cómo se llama al SONGAS. Claro que el hecho de utilizar el catéter de arteria pulmonar sigue siendo obviamente de importancia para algunos pacientes, generalmente pacientes cardiovasculares que obviamente necesitan la valoración completa de todo el sistema cardiovascular. Pero en los pacientes sépticos, los pacientes que ingresan a las unidades de emergencia con shock hipovolémico, obstructivo y demás, no necesariamente. Hay un cierto sesgo para poder utilizar. Bueno, en consecuencia hay una ecocardiografía básica que está supliendo el SONGAS y otra de las cuales tenemos que emplear. Los monitores mínimamente invasivos, cualquiera que ustedes conozcan, desde un CardioQ, desde un Vigileo, PAICO, ¿no? Entonces van a delimitar y van a traer con ellos algunas variables referentes. Para nuestro caso, en el caso del shock, para tener un límite de seguridad, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos que observar aquí valoración de la precarga. Y a partir de ahí, nosotros como enfermeros tenemos que recapitular todo lo que nosotros sabemos de precarga, ¿cierto? Nosotros sabemos y conocemos la curva de Frank-Starling. Recordemos que la curva de Frank-Starling es la relación positiva entre dos variables, la precarga y el volumen sistólico. ¿Qué dice? A mayor precarga, ¿a mayor qué? A mayor estiramientos de las fibras miocárdicas antes de la contracción ventricular, eso significa precarga, mayor es el volumen sistólico, ¿cierto? Entonces, a un punto en la cual a veces producimos, no tengo acá la curva, para una próxima será, entonces, a partir de la cual el paciente va a tener una circulación retrógrada, ¿qué va a pasar? Puede producir edema agudo de pulmón. ¿Qué puede producir además? Puede producir una tromboembolisis pulmonar, puede producir inclusive dehiscencia de heridas, ¿no? Por agua, funciones pulmonares afectadas, etcétera.
Entonces, ¿qué es lo que nos dicen entonces? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuál es el algoritmo del shock? Que nosotros con eso vamos a poder determinar precarga y a partir de esa curva de Frank Starling, nosotros vamos a poder determinar aquellos pacientes que son precarga dependientes y precarga independientes, ¿no? Y esas herramientas de monitoreo tienen diferentes algoritmos para poder nosotros calcular cuáles son aquellos pacientes que te van a responder a ese volumen de fluidos para aumentar ¿qué? Tu volumen sistólico, mejorar tu espacio intravascular, con eso tu gasto cardíaco, ¿qué más? Con eso tu volumen sistólico de tal manera que evites que se perpetúe la hipoperfusión tisular. Pero ¿quiénes son? Recordemos que todos aquellos pacientes que se les ofrecen volumen, la teoría dice que solamente el 50% se va a beneficiar de esta situación hemodinámica. Entonces, ¿cuál de los otros 50% será? Entonces, para esto las herramientas de monitoreo nos sirven, porque nos van a permitir que evaluar, por ejemplo, yo diría hasta 3 patrones como enfermeras por ahora. Espero que en el futuro tengamos más variables que podamos medir y las variables dentro de las herramientas de monitoreo mínimamente invasivas son las variables como la variabilidad de volumen sistólico, la variación de presión de pulso, la elevación pasiva de miembros inferiores, 3 de ellas, y una cuarta. Estoy segura que en el futuro vamos a utilizar la ecocardiografía para poder evaluar la variabilidad de la vena cava y con eso poder determinar si mi paciente es o no respondedor a volumen. Si bien es cierto, este es un tema que de verdad es muy lindo, es muy amplio, se lo vamos a decir en otra oportunidad, pero para que tengan la información que nosotros necesitamos, variables dinámicas que nos permitan a nosotros delimitar la cantidad de solución salina, ¿no?, que el paciente va a tener que, obviamente, administrarse, sin que eso cause, insisto, deleterio en la célula, deleterio al paciente y pueda ofrecer complicaciones. Esas, justamente, aquí hablan, por ejemplo, la valoración de precarga dependencia. Mire, estamos hablando de shock y todo lo que necesitamos saber de shock y nos quedamos acá. Aquí hablan de una PVC. Recuerden ustedes que la PVC no nos permite, es una medida estática que no está recomendada para la monitorización. Sin embargo, por favor, y esto es sin embargo, porque también los dicen las guías internacionales, sin embargo, quienes no tienen capacidad resolutiva, como los grandes hospitales, que no cuentan con una ecocardiografía, que no cuentan obviamente con un monitor hemodinámico mínimamente invasivo, tenemos que recurrir mínimo a nuestra vía central y seguir midiendo la PVC, sin que eso signifique la posibilidad de reanimar con esa PVC. Eso es lo que quiere decir, stop. No nos lancemos teniendo, por ejemplo, PVC de 5 porque la PVC de 8, no. Pero sí puede determinar un referente para poder medir si es que no tuviéramos otro monitor. ¿Me dejo entender? Pero por sí sola, ¿será la PVC un indicador para que nosotros administremos volumen a este paciente? No, un rotundo no. Nosotros tenemos que considerar, obviamente, otras valoraciones que nosotros podemos admitir, que más adelante son signos clínicos que tienen que estar asociados a estos criterios hemodinámicos para poder determinar si ese paciente necesita o no necesita fluidos, de tal manera que evitemos, obviamente, evitemos la aparición de que se perpetúe el shock, un inminente shock, o se perpetúe el shock y nos produzca obviamente una falla multiorgánica. Es más, ¿qué dice? Estamos hablando de una monitorización básica inicial. Mire todo lo que necesitamos para nosotros tratar un shock. Seguimos aquí, pero si a pesar de eso, ¿qué es lo que pasa si a pesar de los retos de fluidos, a pesar de la administración de fluidos, vamos a encontrar una insuficiente respuesta al tratamiento? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que las enfermeras solemos hacer? Estamos agarrando nuestras noradrenalinas y empezar administración. La idea es mejorar el flujo intravascular, el espacio intravascular. Si no se puede con fluidos, entonces ¿qué haremos? Utilizaremos drogas
drogas vasoactivas que van a cumplir esa función. Entonces, seguimos ya no con una ecografía básica, sino se hace una ecografía avanzada. Se hace un mapeo hemodinámico de tal manera que diga que por qué ese paciente no responde a volumen. De pronto el paciente ha llegado a un estado en la cual no solamente está en shock, sino está comprometido. De repente es un paciente que vino con con una neumonía de muy larga data, llega a un hospital, llega a la emergencia y para variar el paciente ya está haciendo una falla cardíaca por sepsis. Entonces, el compromiso cardiovascular que se le asoció a la neumonía, por ejemplo, entonces eso va a comprometer que el paciente obviamente ofrezca beneficio hemodinámico cuando nosotros le administremos fluidos. Entonces, para que eso pase, lo hace el médico, le hace una ecografía avanzada de tal manera que ella pueda delimitar cuáles son las razones y motivos por qué el paciente no responde a volumen. Y seguimos. Para esto entonces ya estamos frente a una monitorización de avanzada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que la enfermera hace o debe de hacer? Seguimos con nuestras variables objetivo, porque nosotros tenemos que mejorar la presión de perfusión de órganos mayor a 65 milímetros de mercurio. En eso sí la tenemos claro. Claro que para todos los pacientes no, salvo para los pacientes que sean neuroquirúrgicos, por ejemplo, o los pacientes nefrópatas. Para ellos, obviamente, hay cierta diferenciación. Para todos los demás funciona eso. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos, si llega a la emergencia o a la UCI, pacientes con hemorragia, no vayamos a pretender darle tanto volumen o tanto vasoactivo para superar 65. Siempre tenemos que mantener a un paciente con una hipotensión permisiva. Menos de 40 milímetros de mercurio, no. Por encima, sí. Valorando también, obviamente tenemos nuestra valoración, nuestros signos clínicos que siempre tenemos que estar evaluando, porque no todos se comportan tal. Los puedes llevar a 50, ¿no? Puedes llevar a 50 y ese paciente ya hay una crocianosis marcada, entonces en consecuencia ese paciente no necesariamente tiene que estar en 50 o bajarlo hasta 40. Entonces todo tiene su diferenciación, hay que individualizar a cada paciente, inclusive mantener esta presión de perfusión de órganos es individualizado. Como mínimo, mejor dicho, como máximo para la izquierda es 40 milímetros de mercurio en casos de pacientes con hemorragia. Entonces, de avanzada, con pacientes de shock, tenemos desde los no invasivos, semi-invasivos y obviamente el catéter de arteria pulmonar si es que no se identifica el componente hemodinámico que ha comprometido y ha ocasionado el shock. Y de los no invasivos, obviamente los no invasivos en un paciente de shock ya no hay utilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un monitor multiparámetro, ¿será suficiente para manejar un paciente en shock? No. Definitivamente un no rotundo. No pretendamos manejar un paciente solamente con una vía periférica, si no hay vía central, si no tenemos una línea arterial, porque estos pacientes en shock, recuerden, tenemos ¿cuánto? Al cabo de las 6 o 8 horas para que el paciente obviamente haga una falla multiorgánica si nosotros no hemos solucionado la parte inicial del shock. Como quiera que sea, el organismo es tan grande, es tan bondadoso que hay mecanismos compensatorios que nosotros podemos resolver en esas horas. Después de esas horas, por más que le pongan todas las drogas y el agua que usted quiera. Eso es lo que debemos entender las enfermeras. Entonces, desde los semi-invasivos o las herramientas de monitoreo mínimamente invasivos son necesarios. Y quienes no la tengan, por favor, hay que exigirlos. Recuerda que las normas de tener una UCI o una emergencia, ¿cuál es dentro de las normas que dice que tienen como mínimo que tener herramientas de monitoreo? Invasivo o mínimamente invasivo, de lo contrario no sería o no estaría aperturado en la unidad, ¿o no es así? Claro, hay que exigirlo, o mejor dicho, hay que usarlo. Por varias razones he podido ir a diferentes hospitales y a veces dicen, no, pero no me trajeron la sonda, el monitor está guardado, el médico nomás hace la ecocardiografía.
¿no? Y hasta ahí nos quedamos. Pero la enfermera no entrenamos esta otra parte, que es tan importante. La enfermería es ciencia, colega. Si nosotros no regresamos a los libros, a la fisiología, no vamos a entender ni siquiera poder establecer los diagnósticos de enfermería, ni mucho menos vamos a aprender a manejar a un paciente en shock. Vamos a continuar, como les dije, empezamos desde el final y vamos a decir. Entonces, aquí hay un ejemplo que dice la guía. También se puede utilizar el Doppler esofágico porque utiliza el análisis donde se pulsa con calibración, termodilución transpulmonar, que eso lo hace PAICO, y litiodilución, que obviamente no llega al Perú. También tenemos inclusive otras herramientas de monitoreo. Bueno, las invasivas como el CAP sigue siendo el gold estándar para monitorear a nuestro paciente con shock, con falla cardiocirculatoria aguda. Entonces, para ellos, ¿qué hay que tener en colación? Nos vamos a traer en colación el consenso, ¿cierto? 2014 y obviamente las publicaciones que obviamente en el Critical Care, en la Sociedad Europea también lo dice, porque nosotros somos así, ¿no es cierto? Sí, nosotros estamos con lo último, ya dejamos los libros, al menos felizmente tenemos los celulares para ir actualizando nuestros conocimientos, ¿cierto? Listo. ¿Qué dice de shock este último concepto? Y lo he traído un poquito de esta manera, tal y cual, bueno, lo he traducido. ¿Qué dice en el concepto de shock 2014? Y no es que esté desactualizado, lo que pasa que a partir de aquí es que está funcionando este último concepto. No hay mayor evidencia para que haya mayor transformación dentro de las recomendaciones que hay. Entonces, ¿qué dice shock? El shock circulatorio puede definirse como ¿qué? Como una falla circulatoria aguda asociada con una inadecuada utilización de oxígeno por parte de las células, por parte de los tejidos. Es un estado, porque es un estado en la cual la circulación es incapaz de ¿qué? Proveer suficiente cantidad de oxígeno a los tejidos para satisfacer sus demandas metabólicas. ¿Qué más dice? Resultando entonces de una disfunción celular. Pero disfunción celular o disoxia celular, que quiere decir que es la pérdida de la independencia fisiológica entre el suministro de oxígeno y el consumo de oxígeno, asociado con el aumento ¿de qué? De niveles altos de lactato. ¡Wow! Shock, les dije inicialmente, no es hipotensión. Shock entonces es, vamos a resumir, ¿qué es shock? Shock es esto. Shock es esto. Shock es disoxia celular. Es el desequilibrio entre la disponibilidad de oxígeno y el consumo de oxígeno. Pero acá, ¿qué se ha perdido? Se ha perdido la independencia fisiológica. Colegas, cuando hay un grupo de células de nuestro organismo, llámense si hay una disfunción neurológica, renal, gastrointestinal, todos estos grupos celulares demandan una cantidad de oxígeno para poder realizar su metabolismo propio de nuestro organismo. Si nuestro organismo requiere una disponibilidad de oxígeno alta, no le va a interesar cuánto, si el paciente está en shock, las mismas células van consumiendo oxígeno. Por eso dice, a independencia fisiológica, las células de nuestro organismo, si el paciente está en un estado de pre-shock, cuando los mecanismos compensatorios se van, obviamente nos va a significar una observación latente cuando, por ejemplo, el paciente puede estar alterando la perfusión neurológica, su paciente está confuso. ¿Qué es lo que dice ahí? Cuando el paciente se está confundiendo, y lo vamos a poder evaluar aquí, para poder hablar de la disponibilidad de oxígeno, porque es importante hablar y entender un poco este cuadro. La disponibilidad de oxígeno y el consumo de oxígeno
se puede evaluar en esta gráfica de manera teórica. Y ustedes van a ver que la relación que existe entre la disponibilidad de oxígeno y el consumo de oxígeno está predeterminado por el lactato. Aquí es el mismo cuadro. ¿Cuánto es el valor del transporte de oxígeno, la disponibilidad de oxígeno? De 800 a 1000, 1005, 1050 en algunas literaturas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me voy a la izquierda, por ejemplo, si nuestro organismo tiene una anoxa, una hemorragia, sepsis, la disponibilidad de oxígeno que tuvo en 1000, ¿llega hasta cuánto? Puede llegar a 900, una hemorragia, en las primeras horas. De repente nuestro organismo tiene una sepsis, una neumonía, y la disponibilidad de oxígeno va disminuyendo, ¿cierto? Pero miren, de 1000, 900, 800, 700. No sabemos cuál, porque eso todavía está en investigación, que hay un punto crítico, un DO2 crítico, a razón que a partir de la aparición de un DO2 crítico, el consumo de oxígeno empieza a caer. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que el transporte, la disponibilidad de oxígeno de nuestro tejido, de nuestro grupo de células, de nuestros diversos órganos, se van a ver afectados, pero de una manera muy lenta, ¿o no es así? Aquí están las 6 horas a 8 horas ¿de qué? Del mecanismo compensatorio de shock. ¿Hay un mecanismo compensatorio de shock? Sí. Esas horas, a pesar de la disminución de oxígeno, ¿el consumo de oxígeno se va a ver afectada? No, está lineal. A pesar de la disponibilidad, eso se quiere decir que ahí guardan independencia. Que a pesar que, por ejemplo, yo vaya perdiendo un suministro de oxígeno por una hemorragia, etcétera, el consumo de oxígeno de los grandes cuerpos celulares de nuestro organismo va a ir todavía al punto en la cual recién el DO2 crítico, a la aparición del DO2 crítico, el consumo de oxígeno se va a ver afectado. Esta parte que ustedes ven ahí se llama entonces zona de disoxia celular. La zona de disoxia celular significa, ¿qué significa acá? Esto es shock, colega. Este triángulo que ustedes ven acá se llama shock. Cuando nuestro paciente pierde la capacidad de ese mecanismo compensador, entonces empieza ¿qué? El shock. Estamos aquí entonces. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es la definición de shock que nosotros vamos a tener que obviamente tener a flor de piel, ¿no? Cada vez que nos pregunten, shock es el desequilibrio entre el suministro de oxígeno y el consumo de oxígeno al punto en la cual aparezca un DO2 crítico y con ello se vea afectado el consumo de oxígeno y se vea aumentado los niveles altos de lactato. Eso es hoy día shock. Sociedad Europea, ¿sí?, de Medicina Intensiva. Shock, ¿qué dicen nuestras colegas de Europa? Shock es eso, ya shock no es hipotensión. Las peruanas también vamos a decir lo mismo. Entonces, estamos hablando de suministro de oxígeno. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Vamos a hablar un poco del suministro de oxígeno. Entonces, ¿por qué tenemos que entenderlo? Por lo siguiente, nosotros nos mantenemos vivos, ¿por qué? Porque hay un trembalance ¿en qué? Entre la función cardiovascular y la función pulmonar. ¿Por qué hablo solamente de estas dos? Porque nuestros pacientes en shock, el primer mecanismo compensatorio, ¿cuáles son los primeros órganos que vienen a compensar las situaciones de shock? Obviamente la función cardiovascular y la función pulmonar. ¿O no es así? De eso vamos a hablar después. Pero ¿qué dice el transporte de oxígeno? Y va a reunir a estos dos grandes órganos. El aporte de oxígeno o el suministro de oxígeno es igual a ¿qué? A gasto cardíaco por la cantidad
arterial de oxígeno. La función pulmonar, porque acá lo podemos ver a través de un análisis de gases arteriales, ¿qué podemos ver? Que la cantidad arterial de oxígeno es igual a ¿qué? A 1.38. 1.38 es la cantidad de oxígeno que se puede combinar a 1 gramo de hemoglobina. Y ustedes se van a poder a pensar. ¿Qué les parece si nosotros estamos frente a un paciente que ha hecho shock y tiene un distrés respiratorio y tiene una hemoglobina de 6, de 7, porque el 7 es el límite? ¿Le administramos sangre? Es un distrés respiratorio, le aumentas más volumen, ¿qué es lo que puede pasar? Lo encharcamos. ¿Suficiente con 7 en distrés respiratorio? No, suficiente con 7, porque si lo elevamos a 8, estamos en un paciente con distrés que es el shock. Si lo elevamos a 9 por 1.38, va a aumentar tu cantidad de oxígeno para mejorar tu gasto cardíaco y mejorar con eso tu volumen sistólico y mejorar con eso tu hipoperfusión celular. No. Entonces nuestros pacientes sépticos, como mínimo, ¿cuánto tiene que tener de hemoglobina? 7. ¿O no es así? ¿Por qué? Porque esta, y esto no, porque esta fórmula que dice que si yo elevo mi hemoglobina 9-10 con esto .38, ¿crees que va a modificar en algo nuestra cantidad arterial de oxígeno? ¿Y con ello vamos a mejorar la perfusión tisular de órgano? No. O sea que no es con sangre, no es mejorando la hemoglobina. Por saturación de oxígeno más la presión arterial de CO2 por 0.0031, que es un coeficiente de solubilidad de oxígeno pero dentro del plasma, que también es tan chiquitito que no va a traducir aporte significativo para mejorar la cantidad de oxígeno y con eso que aumente mi cantidad de oxígeno. Entonces, si yo quiero aumentar oxígeno, ¿le administro sangre a un paciente con 7? No necesariamente, y mucho menos si es un paciente con distrés. Salvo el paciente que haya una hemorragia y de pronto eso es otra cosa. Entonces, esto es desde la parte pulmonar, desde la función cardiovascular que tengo que ver. Recordemos que el gasto cardíaco es igual a ¿qué? A frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y hay determinantes del volumen sistólico: precarga, poscarga y contractilidad. Ya quisiéramos nosotros valorar esto, pero no se puede si es que no tenemos una herramienta de monitoreo. Entonces, ¿a dónde llegamos? Que para manejar a un paciente con shock, ¿qué necesitamos? Herramientas de monitoreo. No tenemos el CAP mínimamente invasivo, porque si no, será imposible manejar a un paciente adecuadamente en shock, ¿o no? Aquí hay un cuadro, muy chiquito. Les voy a decir ya, esto es la respuesta fisiológica al shock. Dentro de la fase temprana, la compensatoria, recuerdan, ¿qué hace el paciente? Para que ustedes vayan valorando. ¿Cómo tenemos que ir viendo al paciente? Si el paciente tiene shock, ¿cómo tiene que venir ese paciente? En la fase inicial, y ojo, de pronto yo no estoy viendo al paciente que tenga hipotensión. Recuerda que shock no es hipotensión. Pero si nosotros empezamos a valorar la respuesta fisiológica a todos, entonces ¿a quiénes deberíamos de evaluar eso? A todos nuestros pacientes que ingresan a nuestras unidades, que vamos a ver si el paciente está haciendo una respuesta fisiológica al shock y de pronto aquí empecemos a compensar la situación y evitar que el paciente haga shock inminente, ¿o no es así? Porque en las primeras horas de solucionar el problema tiene mejor posibilidad de que el paciente obviamente haga un DOMS, haga una falla multiorgánica. Entonces vamos a ver un paciente que al inicio por vasoconstricción periférica crucial le produce taquicardia, ¿cierto? Va a producir taquimnia. Recuerda que los hidrogeniones van a formar parte de esa liberación de hidrogenol. ¿Y el paciente cómo va a estar? Va a estar taquimneico, ¿cierto? Le va a mandar una señal al sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que va a producir inicialmente? El paciente puede estar hipertenso, inicialmente, que son mecanismos compensatorios. Pero si tienen estos dos, ¿por qué?
¿Por qué va a tener hipertensión? La enfermera intensivista, la enfermera de emergencia sabe. El paciente va a tener hipertensión al inicio por el mecanismo compensatorio, por una vasoconstricción periférica que se va a notar inclusive en la frialdad distal, en la acrocianosis y mucho menos en la oliguanuria. La vasoconstricción renal es lo primero que nosotros vamos a observar, una oliguria en las fases precoces de shock y en consecuencia nosotros vamos a decir, ese paciente está hipertenso por eso. Pero ¿qué pasa después de este periodo compensatorio? Ahí vemos hipotensión asociada ¿a qué? A ese color que nosotros vemos, ¿no? Piel pálida, ¿cómo observamos al paciente? Piel pálida, fría, de un color diferente, ¿no? Violáceo a veces, ¿cierto? Y sumado ¿a qué? A los niveles de lactato mayor ¿a cuánto dijimos? 4 miliequivalentes por litro. Bueno, ¿y cuál es la otra ventana? Porque en el consenso de shock hablan de 3 ventanas. ¿Recuerdan? Las ventanas neurológicas que vamos a ver, el estado de sonsorio, el paciente va a estar agitado, obnubilado. La ventana ¿qué? La ventana renal, donde vamos a observar una oliguria. La otra ventana es de la piel, donde vamos a poder ver hipoperfusión, entre otras, ¿cierto? Y la hipotensión. Vamos a seguir. ¿Cuáles son los criterios entonces para evaluar shock? Un criterio clínico, que nosotros lo hacemos muy bien porque nos gusta utilizar el estetoscopio. Yo estoy seguro que a todos nos gusta utilizar el estetoscopio para poder valorar a nuestro paciente. Y desde otro punto de vista, hemodinámico, ¿a través de qué? Mínimo, obviamente, hasta medir la presión arterial, pero lo ideal, ¿qué les dije? Los monitores hemodinámicos mínimamente invasivos. Ya tuviéramos la ecocardiografía, con eso sería genial para poder manejarlo como se debe. Y lo otro desde el análisis bioquímico. ¿Por qué? El AGA, ¿qué más? Y los niveles de lactato tienen que ser valorados. Estas son las ventanas de las cuales le hablé. Lo van a encontrar aquí en el Clinical Review de Circulatorio, shock, alteración, las 3 ventanas, ¿no? Tanto de la alteración del sensorio, de la alteración de la vía renal, de la alteración obviamente de la perfusión. Aquí evaluamos piel y obviamente asociada al lactato o al ácido láctico superior ¿a qué? A 2 miliequivalentes por litro, y como les repito, ya consensuado shock, 4 miliequivalentes por litro, y la hipotensión. Fisiopatología. Mecanismos del shock. ¿Cuáles son los mecanismos del shock? A partir de la cual nosotros vamos a poder determinar cuáles son nuestras actividades. ¿Ya estamos orientándonos cómo va a ser nuestra actividad de enfermería? Sí, claro que sí, ¿cierto? ¿A través de qué? De la fisiología, a través de cómo se comporta el paciente, cómo se comporta el organismo, obviamente para valorar el shock. Porque ya lo estamos diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo del shock? Vamos a ver una disminución del retorno venoso. Todos los pacientes que ingresan con shock en un primer momento, de manera precoz, se comportan como si fueran hipovolémicos. Todos. Salvo el séptico que estén en las horas más tardías. Se comportan de manera hipovolémica, disminuyendo el retorno venoso, por ejemplo, en este caso, por pérdida interna o externa de líquidos en el shock hipovolémico. Los pacientes, ¿de qué manera? Del fallo de la función del bombeo del corazón. Cuando el paciente haya perdido o no la función de la contractibilidad. ¿En dónde lo vemos? En pacientes con isquemia, infarto, miopatía, miocarditis, arritmia, de este tipo, tanto taquicardia ventricular o de un bloqueo de aurícula ventricular de alto grado. De manera obstructiva, ¿dónde lo vemos? En la embolia pulmonar, neumotoras, atención, taponamiento cardíaco. Y la mala distribución de flujo, sepsis, ¿no? Sepsis, anafilaxia, lesión espinal, entre otros. Vamos a recordar, y a partir de la cual me gustaría que me acompañen, y entonces ustedes van a decir siguientes actividades de enfermería. Recuerden que en la evaluación del shock, el resultado de la hipoxia celular, de la hipoperfusión tisular, es el producto de un metabolismo anaeróbico, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos?
metabolismo anaeróbico, cuyo resultado, ¿cuál es el resultado del metabolismo anaeróbico? El aumento de la producción de ácido láctico. Con eso vamos a encontrar un paciente en acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica, ¿recuerdan qué es lo que tenemos que valorar entonces? La analítica, los gases arteriales para ver si nuestro paciente está en acidosis metabólica. Recuerden que aquí va a haber después de una acidosis metabólica, el resultado es la disminución o no disminución de ATP. La fosforilación oxidativa o ciclo de Krebs, recuerden que el producto final es ATP y una molécula de agua, ¿se acuerdan? Pero como ya no va a haber una respiración aeróbica, sino anaeróbica, la disminución de ATP va a empezar a caer. El agotamiento de la ATP va a generar lo siguiente, va a generar la alteración del intercambio iónico. Recuerden que en los procesos metabólicos se necesita ATP, por ejemplo, en el intercambio de la bomba de sodio-potasio. ¿Qué es lo que va a pasar con la bomba de sodio-potasio? Si se encuentra alterado el ATP, la membrana celular se va a ver disfuncional. Se disfunciona tanto que en el espacio del celular, en el espacio intracelular, se va a acumular mucho ion sodio. Y como tal, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un arrastre ¿de qué? De agua. ¿El paciente cómo va a estar? Edematizado, no es edematizado. No solamente eso, sino se va a incrementar los niveles de sodio y cuando se incrementa el sodio a nivel intracelular y caen los iones de calcio, el paciente ¿cómo va a tener la contractibilidad? Disminuida. Vamos. Eso es lo que pasa. Y recordemos además que la isquemia esplácnica en shock, que es lo primero que se va a afectar, por eso que el paciente ¿cómo tiene que estar? El paciente en shock. ¿Le damos nutrición? No, porque la hipoperfusión esplácnica es inminente. Por eso es que en las primeras horas de shock el paciente no se le administra soporte nutricional, ¿cierto? Entonces, aquí ya cuando el shock es inminente, hay una cascada inflamatoria que termina ¿qué? Activando los neutrófilos y los macrófagos. Entonces lo que tenemos que ver, el paciente acá ¿cómo va a estar? Hipoperfundido, acrocianosis, inclusive post de vasodilatación, usted le administra drogas y ya no está en noradrenalina en 5, sino puede estar en 10, 15 o 20. Aquí. Tipos de shock, shock es un tema bastante amplio, más bien a partir de acá me están diciendo que corte, vamos a correr un poquito, pero espero que hayan entendido la primera parte y yo creo que a partir de esto van a poder ubicarse mejor en lo que hoy actualmente se habla de shock. Entonces, shock hipovolémico, pérdida directa del volumen de sangre circulante efectivo, ¿sí? Que conduce a una precarga cardíaca disminuida. No solamente esto, ¿no? Volumen sistólico disminuido, en consecuencia de una perfusión de órgano terminal. Recuerden, de manera hemodinámica tenemos que ver que el gasto cardíaco ¿cómo va a estar? Disminuido. Y para mantener esto, recuerden que el gasto cardíaco, ¿cómo está la resistencia vascular sistémica? La resistencia vascular por compensatorio va a aumentar la resistencia vascular por vasoconstricción periférica, ¿se acuerdan? En shock hipovolémico. ¿Y cómo estará el shock cardiogénico? Definido como una disminución de flujo sanguíneo debido a un defecto intrínseco de la función cardíaca, ya sea del músculo cardíaco o de la disminución valvular. Esto va a ser, el gasto cardíaco ¿cómo va a estar disminuido? Porque si el problema es a nivel cardiogénico, recuerden que hay una disminución ¿de qué? De la contractibilidad miocárdica, ¿cierto? ¿Por efectos de qué? De que el paciente no tiene ATP, que porque no tener ATP, la membrana celular de los miocitos se va a ver afectados, no va a haber el calcio iónico y la contractibilidad va a estar disminuida. Entonces, el gasto cardíaco va a estar disminuido, porque cualquier alteración en la contractibilidad va a traducirse que en su gasto cardíaco, obviamente, disminuido. Siguiente. El shock distributivo, y con eso acabo. El shock distributivo, bueno, hay uno más, obstrucción mecánica intracardíaca, ¿no? O extracardíaca del llenado cardíaco que disminuye el gasto cardíaco y en consecuencia disminuye ¿qué? La perfusión de órganos terminales. El gasto cardíaco disminuido y una resistencia vascular sistémica también ha aumentado por compensación. Y el distributivo y el que más, el de más estadística encontramos en todos los hospitales por diversas causas,
Entonces, dilatación vascular periférica que causa una disminución de la resistencia vascular, porque el shock distributivo, a diferencia, tiene un gasto cardíaco elevado por compensación, pero porque hay una vasoconstricción, hay una vasodilatación. Y por compensación se ve aumentado. El gasto cardíaco por compensación ha aumentado. Porque hay una vasodilatación, y si hay vasodilatación, la resistencia vascular sistémica, ¿cómo va a estar? Disminuida. Bueno, yo me voy a quedar aquí. En un futuro próximo yo creo que vamos a hablar de shock. Yo creo que a partir de la cual espero que haya quedado bien fija la idea de que shock no es hipertensión, shock es disoxia celular, shock es aumento de ¿qué? De producción de lactato mayor a ¿cuánto? 4 miliequivalentes por litro. Muchísimas gracias.